Hoy en Maestros del Saber, el podcast del IEB, analizaremos cuáles son las consecuencias del alto el fuego entre Palestina e Israel. Para ello, contamos con José María Viñals, director del Máster de Relaciones Internacionales. Bienvenido, profesor. Hola, muchas gracias, Cristina. Nos encantará que nos cuentes qué hay detrás de la línea amarilla, cómo se está valorando después de esa primera iniciativa de alto el fuego y quiénes son los protagonistas en el ajedrez geopolítico que estamos viendo ahora mismo. Por el momento, y dentro de la complejidad que entraña la región y de la complejidad de las relaciones entre la Autoridad Nacional Palestina, Israel, Hamas y luego lo que son los players ajenos a lo que es el territorio como Estados Unidos, que ha acabado muñendo, ¿no? Y poniendo el acuerdo en place, ¿no? Como dicen ellos. Tenemos muchos intereses y muchas capas superpuestas. Por un lado tenemos los intereses del gobierno de Netanyahu, tenemos los intereses de lo que hasta ahora eran las víctimas, porque sus familiares estaban todavía presos, tenemos los intereses también de aquellos que quieren recuperar los cuerpos ya difuntos de sus familiares. Tenemos los intereses políticos dentro de Israel, que es una realidad muy compleja, donde hay grupos ortodoxos, ultraortodoxos, donde hay liberales, donde el partido de Netanyahu tiene una mayoría parlamentaria muy débil, que probablemente si hubiera nuevas elecciones no se habría reelegido, que tiene escándalos de corrupción, que tiene casos ante la justicia que se han parado como consecuencia de toda esta complejidad y del inicio de las actuaciones militares tras los ataques del 7 de octubre por parte de Hamas. Tenemos también los intereses de los gazatíes, tenemos los intereses de Hamas dentro de Gaza, que es muy difícil extirpar Hamas de lo que es la sociedad después de 40 años de cohabitación. Tenemos por otro lado la parte de Cisjordania, que cada vez vive en una realidad más compleja, donde Israel ya ha mostrado su interés en ir expandiendo y en ir haciendo cada vez más amplia su control sobre determinadas zonas e ir haciendo y construyendo nuevos asentamientos. Y por otro lado tenemos el conflicto en el Líbano, que recientemente ha habido también incursiones por parte del ejército de Israel, el sur de Siria, donde en los altos del Golán las poblaciones drusas fueron desplazadas y ahora están volviendo. También en la parte siria ha habido ataques constantes entre el nuevo gobierno sirio, también sponsorizado por Arabia Saudí y por Estados Unidos, a quien le quieren dar una oportunidad, y aquí han levantado sanciones por parte de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos. Por lo tanto, ahí hay otro conflicto que ahora mismo está en pausa, pero que puede reactivarse en cualquier momento. Y luego tenemos al invitado de piedra, que realmente es quien tiene una ascendencia más importante sobre la zona, que no deja de ser el rey de Jordania, que dentro de la cultura islámica es el protector de Jerusalén y realmente quien perdió su influencia, perdió su dominio, perdió su liderazgo religioso y espiritual cuando se crea el Estado de Israel y cuando Jerusalén se divide entre esa parte donde está controlada por Palestina y esa parte que está controlada por Israel. Entonces, en esa maraña de intereses, ¿qué lectura podemos hacer en la actualidad de los acuerdos logrados y qué papel juega Trump? Trump es quien ha conseguido que ambas partes lleguen a un acuerdo. Es muy complicado que el gobierno de Netanyahu siquiera se sentara a negociar, aunque fuera de forma indirecta, con egipcios, turcos, azeríes, llevando los mensajes de un lado al otro del edificio. No han querido ni siquiera sentarse en la misma habitación ni hacerse una foto las delegaciones de Hamas y las delegaciones de Israel. También no debemos olvidar esas intervenciones de Israel en territorio catarí, también para asestar un golpe a Hamas, y que hicieron que Qatar protestara y que Trump se alineara con Qatar. No olvidemos que en el despacho Oval, cuando estaban Trump y el presidente Netanyahu, hace unas semanas el presidente Trump mantenía sobre las piernas un teléfono fijo y le daba el auricular a Netanyahu para que hablara con Qatar y se excusara. Eso fue un antes y un después también, y fue un hito importante en lo que a Netanyahu se refiere y a la posición de Israel. Ahora mismo la prioridad es que la población en Gaza reciba alimentos, reciba medicamentos. Eso es lo prioritario, agua potable. Vemos también que Hamas está volviendo a tomar posiciones. Vemos que hay rupturas del alto el fuego de forma constante, pero Hamas sigue en sus comunicados oficiales queriendo respetar el acuerdo de paz. Israel es quien tiene que un poco ir valorando cada vez cómo interviene en esas supuestas rupturas, ¿no?, por parte de Hamas, o esas provocaciones. Y por otro lado, creo que ahora la atención está puesta en Cisjordania y
y en esas intenciones de ir agrandando los asentamientos. Ahí sí que tenemos una situación muy compleja porque el mapa de Cisjordania está trufado de zonas, cada una con una situación distinta. En algunas zonas gobierna la Autoridad Nacional Palestina, en otras gobierna o tiene el mando Israel, en otras hay un control mutuo o separado o compartido, en otras, pese a que se reconozca una autoridad, quien tiene la competencia en materia de seguridad es o bien la Autoridad Nacional o bien Israel. Por lo tanto, es una realidad sumamente compleja donde cohabitan comunidades israelíes con comunidades palestinas. Ahí se está creando un caladero muy complicado que puede llevar a lo que son conflictos en el futuro, y el acuerdo de alto el fuego no se extiende a Cisjordania. Es solo en relación con Gaza, entre otras cosas porque las partes son Israel y Hamás, no es Israel y la autoridad palestina. Los estados que intervinieron, que fueron facilitadores y que aparecen en la foto, pues como Turquía, como Qatar, por supuesto Estados Unidos, que ha liderado todo este esfuerzo, pero también Azerbaiyán, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, ellos son un poco los garantes, ¿no?, de que potencias regionales que van a ayudar a Estados Unidos y van a ejercer su influencia para que se lleve a cabo el acuerdo. Hay dos países quizá más importantes, uno de ellos es Egipto, que es por el paso de Rafah, por donde entra toda la ayuda humanitaria, que es la única frontera abierta que tiene Gaza hoy por hoy, y por otro lado Turquía y Azerbaiyán, que han mantenido posiciones distintas y que ambos han sabido jugar muy bien sus cartas en el conflicto y se merecieron ese puesto en la foto. Países europeos han hecho presión, como Irlanda, como España, incluso con un soft power como Alemania o como Francia, para buscar soluciones y para allanar el camino para que Israel llegara a ese acuerdo. Lo importante, Cristina, es que los atentados del 7 de octubre no se vuelvan a repetir nunca jamás y que, por supuesto, no haya y no se reproduzcan las imágenes que hemos vivido estos últimos meses en Gaza. Demasiados intereses, como bien decías, demasiada politización de un conflicto que todavía se puede considerar frágil y que dará mucho más que hablar. No solo 4 décadas de Hamás preceden este conflicto, que todos los días vemos pues que todavía hay mucha sangre en los telediarios, en la manera de que los periodistas reporten las noticias, incluso en el papel del periodismo para que Israel permita otra vez que den una cobertura informativa a lo que está sucediendo. Precisamente en una escuela de negocios como el IEB vamos a debatir hoy con 4 influencers del sector y que conocen bien lo que allí sucede, toda esta información relevante que va a constituir el pilar de lo que vamos a ver en el futuro. Muchísimas gracias, profesor. Yo no sé si nos puedes dar de cierre, como broche final, una gran lección para que los alumnos que aquí van forjando una visión de los conflictos internacionales puedan tener dentro del estatus de lo que vamos a seguir y de lo que ha sucedido históricamente y que tenemos que estar controlando informativamente. Yo lo que les pido siempre a los alumnos es que beban de varias fuentes y que vayan con el bol vacío, porque cuando vas con el plato vacío es mucho más fácil de llenarlo, te apetece más lo que pone en el plato. Por lo tanto, que se dejen un poco lo que son ideas preconcebidas, vallas, lo dejen a un lado y cuando se informen de este conflicto tan antiguo y tan complejo, ¿no?, que se remonta a esa resolución de las Naciones Unidas del 48, pero que va mucho más allá en la historia y que va, como decía el presidente Trump, ¿no?, después de 3.000 años de guerra, por fin hemos llegado a un acuerdo de paz. Quizás sea un poco exagerada esa frase grandilocuente propia del presidente Trump, pero que lean y se nutran de distintas fuentes de información, que lean prensa más pro-israelí, pero que lean también prensa que se alinea más con los intereses de los palestinos para tener su propia opinión. Y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? O sea, hoy en día que estamos en la sociedad de la información, que hay sobre contenidos, sepan elegir cuáles son las fuentes serias y beban de varias fuentes para tener una opinión formada. Muchas gracias. Esperamos que en este podcast Maestros del Saber podáis seguir descubriendo maestros como el profesor Viñals que nos cuentan la realidad, la actualidad, sin ninguna objeción a que vosotros mismos juzguéis la actualidad formando, informando y comunicando. Gracias.